Dice en San Mateo capítulo 18, verso 20, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio de vosotros. Donde hay 2 o 3 congregados. Acá no dice la Biblia donde haya 2 o 3 personas ayunando, revolcándose, hablando en lengua. Dicen que si hay 2 o 3 personas que se juntan de hablar de cualquier forma, de hablar de la palabra del Señor o de alabarle, dice que allí estaré en medio de vosotros. ¿Cómo podemos corroborar que es así? Que cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor, su presencia se hace posible, se hace presente en el Espíritu. Dice la Biblia en San Lucas 24, 13, dice: en aquel mismo día 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado mientras conversaban y discutían. Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta. Jesús le preguntó: ¿de quién están hablando ustedes? Dice que esas 2 personas iban yendo a 12 kilómetros de acá al desaguadero, iban hablando del Señor. Esas 2 personas decían: ¿cómo puede ser que este pueblo judío sean tan arrogantes? ¿Cómo puede ser que no conozcan la palabra del Señor y crucificaron a un inocente, a un profeta que Dios levantó acá en Jerusalén? ¿Cómo puede ser? Dice que esas 2 personas se iban caminando, y cuando iban caminando iban hablando. Dice que justo era el 3er día que el Señor resucitó. Dice que mientras que esas personas hablaban, el Señor apareció en medio de ellos. ¿De quién están hablando ustedes? Y ellos le dijeron al Señor, le dijeron: tú eres el único que parece que no estás enterado de todo lo que está pasando. ¿De dónde viene? Tú eres el único forastero. ¿Acaso no te has dado cuenta que crucificaron a un inocente? ¿Acaso no te diste cuenta que nuestros padres crucificaron a un inocente, a un profeta? Esas 2 personas dice que iban caminando, hablando del Señor, y en ese transcurso, en ese camino, apareció el Señor. Mira que no es casualidad. No es casualidad. Cuando nosotros nos juntamos para hablar del Señor, su presencia se hace presente y lo podemos sentir. Dice que el Señor les acompañó hasta que llegaron al lugar donde ellos residían, donde estuvo su casa. Dice que se sentaron y el Señor le dice: bueno, yo tengo que ir más adelante, un pueblo más adelante. Y esas personas dice que le suplicaron que se quede. Quédate a cenar con nosotros porque ya el sol se está poniendo y es muy peligroso el camino. Quédate a cenar con nosotros. Y la palabra cuenta que el Señor dice que se sentó para cenar en la mesa delante de ellos. Dice que agarró el pan y lo bendijo delante de ellos. Y en ese momento se les abrieron los ojos. El Señor está en medio de nosotros. No nos dimos cuenta. Nosotros veníamos caminando, hablando, y de repente en ese momento dice que el Señor desapareció enfrente de sus ojos. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré en medio de vosotros. Comenzaron a hablar, ellos decían: ¿no sentía un fuego dentro de tu corazón cuando Él venía hablándolo en el camino? ¿No sentía un escalofrío que recorría en tu cuerpo? Su palabra penetra lo más profundo de nuestro corazón, hasta los tuétanos de los huesos, para sanarnos, para limpiarnos de nuestros pecados. Mi palabra son espíritu, mi palabra es vida, dice el Señor. Eso le hacía sentir la diferencia a aquellas 2 personas que estaban conversando del Señor. Estas son las evidencias. Cuando el Señor dice, hoy leíamos San Mateo 18, 20, donde hay 2 o 3 congregados,
allí estaré en medio de vosotros. Y después sigue avanzando este capítulo, San Lucas 24 en adelante, dice que ellos cuando sintieron que el Señor desapareció, ellos vieron que el Señor desapareció delante de sus ojos y comenzaron a levantarse, dejaron la comida servida en la mesa y volvieron. 12 kilómetros fueron caminando y 12 kilómetros tuvieron que volver. Y cuando volvieron, dice que entraron a la casa, estaban los apóstoles reunidos. Estaban reunidos hablando del Señor. Mira que no es casualidad. Los apóstoles estaban hablando del Señor, hablando de aquella tragedia, de aquel horrible asesinato que tuvo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Estuvieron hablando y llegaron esas personas, dijeron: mira, nuestro maestro ha aparecido. Nosotros fuimos caminando hablándole de su palabra y no nos dimos cuenta que Él estuvo en medio de nosotros. Cuando llegamos a nuestro domicilio, quisimos cenar con Él y Él, cuando bendijo el alimento, desapareció en medio de nosotros. El Señor estaba con nosotros. El Señor estaba con nosotros. Pedro, el Señor estuvo con nosotros. Y dice que en ese momento, cuando estaban reunidos dentro de la casa, la presencia del Señor hizo presente. Y le dijo: pase a vosotros. Y todos los discípulos se estremecieron porque pensaban que era un espíritu, era un fantasma. Y el Señor dijo: ¿por qué se turba vuestro corazón? ¿Por qué no creen mi palabra, la palabra que dijeron los profetas, que el Hijo del Hombre va a ser crucificado, pero en el tercer día voy a resucitar? Y el Señor no está muerto. Su palabra, su poder no ha menguado. Él es el mismo de ayer, por todos los siglos. El Señor es nuestro Dios, a este Señor que resucitó de entre los muertos. Este es Jesús que hoy estamos predicando. Es el mismo que hoy dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré en medio de vosotros. Y Él está en este lugar en esta noche.